Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de amor, música y por supuesto chismecito del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el romance o mejor dicho en el supuesto romance, de una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablo de los protagonistas de Sen Kalkam, Eda y Serkan pero en la vida real. Y como la música siempre acompaña al amor, vamos a intentar descifrar qué canción podría definir su relación, o al menos, lo que creemos que fue su relación. Porque ya saben, entre bambalinas, la cosa siempre es más compleja de lo que vemos en pantalla. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje musical y amoroso. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad que ama las telenovelas turcas tanto como yo. Ahora sí, vamos allá. Ok, entremos en materia. Kerem y Hande y Kerem, qué pareja. Desde el momento en que los vimos juntos en Sen Kalkam, la química fue innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo, era como si los personajes hubieran cobrado vida. Y claro, todos, absolutamente todos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la pantalla. Y bueno, para nuestra alegría, así fue. Confirmaron su relación y durante un tiempo nos regalaron momentos súper lindos, fotos en Instagram, viajes juntos, miradas cómplices, era como un cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. Y aunque ya no están juntos, el recuerdo de su relación sigue vivo en nuestros corazones y sobre todo, en las redes sociales. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? Es la pregunta que nos hacemos todos. Desde que confirmaron su romance, el mundo del espectáculo turco se paralizó. Cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, cada aparición pública desataba un torbellino de comentarios y especulaciones. Parecía que vivíamos en un reality show constante protagonizado por ellos dos. Y es que, la verdad sea dicha, la pareja era un imán para los medios. Jóvenes, guapos, exitosos y con una química arrolladora, ¿qué más se podía pedir? Pero detrás de las fotos perfectas y las declaraciones edulcoradas, la realidad, como siempre, era mucho más compleja. Los rumores de crisis comenzaron a circular incluso antes de que terminara la emisión de Sen Kalkam. Se hablaba de celos, de agendas incompatibles, de presiones por parte de sus respectivas familias y representantes. Incluso algunas fuentes cercanas a la pareja insinuaban la existencia de terceras personas. El drama estaba servido. Lo cierto es que la vida de los actores de telenovelas turcas no es tan idílica como parece. Están sometidos a una presión constante por parte de los medios, los fans y las marcas publicitarias. Su imagen pública es crucial para su carrera y cualquier desliz puede tener consecuencias devastadoras. En el caso de Kerem y Hande, esa presión se multiplicaba por dos al ser considerados la pareja del momento. Además, la fama repentina puede ser muy difícil de gestionar, especialmente cuando se es joven. De la noche a la mañana, te conviertes en el centro de atención de todos, tu vida privada se convierte en pública y pierdes el control sobre tu propia narrativa. Es fácil perderse en ese torbellino y olvidar quién eres realmente. Entonces, ¿qué pudo llevar al final de este cuento de hadas? Quizás fue la presión mediática, quizás fueron las agendas incompatibles, quizás fue simplemente que el amor se acabó. Lo que sí sabemos es que al final, ambos decidieron tomar caminos separados y seguir adelante con sus vidas. Entonces, ¿qué canción podría encapsular todo esto? El inicio del romance, la pasión, la felicidad y también el inevitable final. Tarea difícil, ¿verdad? Hay tantas canciones que hablan de amor, de desamor, de segundas oportunidades. Pero yo he estado pensando mucho en esto y he llegado a una conclusión. Creo que la canción que mejor define su relación, o al menos, una faceta importante de su relación, podría ser algo que combine la intensidad del amor a primera vista con la melancolía de un amor que se termina. Podría ser algo en la onda de una balada pop con toques de electrónica, algo moderno pero con un corazón romántico. Y aunque no puedo decir que haya una canción específica que encaje a la perfección, creo que la atmósfera de canciones como Someone You Love, de Luis Capaldi, o Lose You to Love Me, de Selena Gómez captura un poco la esencia de lo que fue su relación. Piénsenlo, Someone You Love habla de la pérdida de un amor que fue muy importante, de ese sentimiento de vacío que queda cuando alguien se va.
Y creo que eso refleja un poco cómo nos sentimos muchos fans cuando supimos de su ruptura. Porque, seamos honestos, nos habíamos encariñado mucho con la idea de verlos juntos para siempre. La letra de la canción con frases como I'm going under and this time y fear there's no one to save me, refleja ese sentimiento de desesperación y soledad que puede surgir tras una ruptura. Es como si Kerem y Ande hubieran construido un castillo de arena y, de repente, una ola lo hubiera destruido. Por otro lado, Lose You to Love Me habla de un proceso de sanación después de una ruptura, de aprender a amarse a uno mismo después de haber perdido a alguien. Y quizás, solo quizás, esa sea la etapa en la que se encuentran ahora Kerem y Ande. Quizás, ambos están aprendiendo a seguir adelante, a crecer como personas y a encontrar la felicidad por separado. La letra de la canción con frases como I needed to lose you to love me, refleja esa idea de que a veces es necesario pasar por un proceso doloroso para poder crecer y evolucionar como persona. Es como si Kerem y Ande estuvieran aprendiendo a volar solos después de haber volado juntos durante un tiempo. Pero claro, estas son solo mis ideas. La verdad es que la música es subjetiva y cada uno puede interpretarla de manera diferente. Por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué canción creen que define mejor la relación de Kerem y Ande? ¿Una canción alegre y romántica que celebre su amor? ¿Una canción triste y melancólica que refleje su ruptura? ¿O quizás una canción que hable de segundas oportunidades? Pensando un poco más allá de las canciones anglosajonas, quizás podríamos encontrar algo en la música turca que encaje aún mejor. Hay muchísimas canciones preciosas que hablan de amor y desamor en turco. De hecho, mientras preparaba este vídeo, me puse a escuchar varias canciones turcas y encontré algunas que me hicieron pensar en ellos. Por ejemplo, hay una canción de Sezen Aksu que se llama Gülümse, que tiene una letra muy bonita y que habla de superar los momentos difíciles y seguir adelante con una sonrisa. Y aunque no es una canción directamente relacionada con el amor romántico, creo que el mensaje de esperanza y optimismo que transmite podría ser muy relevante para la situación actual de Kerem y Ande. Gülümse es un himno a la resiliencia, un canto a la vida que te invita a sonreír a pesar de las dificultades. Es como si Sezen Aksu les estuviera diciendo a Kerem y Ande, no se dejen vencer por la tristeza, recuerden los buenos momentos y sigan adelante con una sonrisa. Otra canción que me vino a la mente es Unutamam de Tarkan. Esta canción es un clásico de la música turca y habla de un amor que dejó una huella imborrable. La letra es muy emotiva y la melodía es preciosa. Creo que esta canción podría reflejar el cariño y el respeto que todavía se tienen Kerem y Ande, a pesar de ya no estar juntos. Porque aunque su relación haya terminado, seguramente quedarán muchos recuerdos bonitos y experiencias compartidas que nunca olvidarán. Unutamam es una canción que te llega al alma, que te hace recordar a esa persona especial que marcó tu vida para siempre. Es como si Tarkan estuviera cantando a Kerem y Ande. Aunque ya no estén juntos, el amor que sintieron el uno por el otro siempre estará presente en sus corazones. Y si queremos algo un poco más moderno, podríamos considerar canciones de artistas como Mabel Matiz o Duman. Mabel Matiz tiene una voz muy particular y sus canciones suelen ser muy introspectivas y emocionales. Duman, por otro lado, tiene un estilo más rockero y sus canciones hablan de temas como la rebeldía y la libertad. Creo que cualquiera de estos dos artistas podría tener alguna canción que encaje con la personalidad de Kerem y Ande. Mabel Matiz, con canciones como Antidepresan, explora los rincones más oscuros del alma humana, hablando de la depresión, la ansiedad y la soledad. Podría ser una forma de reflejar las dificultades que pudieron haber enfrentado Kerem y Ande durante su relación. Duman, por su parte, con canciones como Her Sey Jack, representa la rebeldía y la necesidad de romper con las convenciones sociales. Quizás Kerem y Ande sintieron que su relación estaba siendo controlada por las expectativas de los demás y necesitaban liberarse. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. La verdad es que podría pasarme horas hablando de música y de amor. Pero creo que es hora de ir terminando este vídeo. ¿Qué futuro les espera a Kerem y Ande? Es otra pregunta que nos hacemos todos. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Volverán a trabajar juntos? Son preguntas sin respuesta, pero que nos mantienen enganchados a sus vidas. Lo cierto es que ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Kerem sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos y Ande continúa deslumbrando con su belleza y carisma.
Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento. En resumen, hoy hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas de las telenovelas turcas. Hemos intentado descifrar qué canción podría definir su relación, explorando tanto canciones en inglés como en turco. Hemos considerado canciones que hablan de amor, de desamor, de segundas oportunidades y de esperanza. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre el poder de la música para expresar nuestras emociones y para recordar momentos importantes de nuestras vidas. La música es como un espejo que refleja nuestros sentimientos más profundos, una herramienta que nos permite conectar con nuestras emociones y recordar momentos especiales de nuestras vidas. Y en el caso de Kerem y Hande, la música puede ser una forma de recordar el amor que sintieron el uno por el otro, a pesar de que ya no estén juntos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios qué canción creen que define mejor la relación de Kerem y Hande. Me muero por saber sus opiniones. Quizás tienen alguna canción turca que no he mencionado y que creen que encaja a la perfección con su historia. Compartan sus ideas en los comentarios. Y como siempre, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Próximamente estaré subiendo vídeos con más chismecito de las telenovelas turcas, análisis de personajes, recomendaciones de series y mucho más. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.